Hay un sinfín de leyendas acerca del pasado de México, cada una más oscura que la anterior. Sin embargo, lo que nos compete aquí son hechos reales que de una u otra forma han sido olvidados por la población. Desde la destrucción de construcciones míticas con cabezas de sacrificados, la introducción de enfermedades nuevas al ambiente por los españoles, hasta su conquista con conversiones forzadas al cristianismo, sin olvidarnos claro de la crueldad mexica, que incluyen el pozole hecho de personas que perdieron el juego de la pelota o los sacrificios donde te sacaban el corazón. Adéntrate en este top que explorará lo más turbio de tus antepasados. Y ya que estamos en eso, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte videos como este. Y sé que siempre lo digo con los videos largos, pero vaya que este video creo que ha sido el que más me costó esfuerzo. Así que si miras mis videos y sueles ignorar esto, no lo hagas en esta ocasión, ¿va? Número 8. La verdad histórica. El término de verdad histórica en México es popularmente conocido por el caso Ayotzinapa, en el que el gobierno de estado colaboró con grupos delictivos para desaparecer a estudiantes protestantes, creando a su vez una versión entre comillas oficial llena de agujeros, pero que contraria a la realidad sí van a estar en los libros de historia. Bajo este concepto podemos desvelar a todos esos mitos puestos por el gobierno o el poder federativo que maneja el país en ciertos momentos, comenzando claro por el mito más famoso, la Virgen de Guadalupe, que según la versión de los libros mexicanos tiene su origen en nuestro país tras que se le apareciera un chichimeca llamado Juan Diego. Sin embargo, hay registros de que dicha santidad existía desde mucho antes del mito, más exactamente en España, así como que una vez llegados los españoles al país decidieron usar como estrategia para introducir el cristianismo en los indígenas el reemplazar a Tonantzin por otra deidad femenina, solo que del cristianismo, la Virgen de Guadalupe de Extremadura, a la que acabarían por agregarle rasgos indígenas y simplificar su nombre a la Virgen de Guadalupe. Relacionado a la misma tenemos al cura Miguel Hidalgo, el responsable de haber iniciado la primera fase de la independencia del país a través del conocido Grito de Dolores. Externo a su carrera como líder, lo que nos compete para desmentir su mito es su apariencia física, que según lo estipulado oficialmente es así. El tema con este retrato es que fue hecho por un pintor que ni siquiera lo llegó a ver, y pese a que relató que fue a preguntar por cómo lucía en vida a 50 años de su fallecimiento, es obvio que muy pocas personas vivas iban a poder decirle cómo era físicamente, por lo que según se rumorea le pidió a un botánico amigo suyo para que posara, dando como resultado una apariencia muy distinta a la que realmente tenía el cura, cuya única obra que le hicieron en vida que pudiese retratar su apariencia es la estatuilla que miras en la pantalla. Compárala con tu billete de 1000 pesos y verás que tú tienes más parecido a este Miguel Hidalgo antes que al del billete. Tiene piel morena, nariz ganchuda y un traje barato. Luce más como el mestizo argüendero que era y menos como el amigo alemán de Maximiliano. Casi todo lo que nos contaron de Miguel Hidalgo es falso, como este estandarte. Aparecen todas sus representaciones, hasta parece que Miguel Hidalgo nunca salía de casa sin él. Y el caso de esta pintura en específico es bien curioso porque está expuesto justo detrás del estandarte real. La Virgen que Miguel Hidalgo cargaba en batalla era un cuadro enorme. Se la robó de la iglesia de Atotonilco en una de las primeras poblaciones que liberó. Era un cuadro gigante, pero quería este en específico porque mostraba una virgen morena como su ejército. Le puso un par de palos detrás y entre 20 indios se tomaban turnos para cargarla, porque era una imagen pesada. Los españoles tenían a su propia virgen, una virgen blanca por supuesto, pero la suya era una telita más parecida a la que hoy le atribuimos a Miguel Hidalgo. Cuando el ejército insurgente la veía decían, qué poca virgen tienen los españoles, qué poca madre, y de ahí viene la expresión. Sobre Hidalgo son demasiados los mitos inventados o manipulados, pero digamos que se engrandeció un hombre con defectos y virtudes para convertirlo en un símbolo. Mismo caso fue el de los Niños Héroes, un grupo de jóvenes que en la actualidad estarían jugando Minecraft y Fortnite con un video del traje con voz de fondo, pero que México ha hecho creer que dieron su vida por el país. Según la leyenda, 6 pubertos cadetes defenderían ellos solos el castillo de Chapultepec de los malvados estadounidenses. Su resistencia, compuesta por 800 soldados, había caído frente a los más de 7000 gringos, y pese a que su general les ordenó retirarse, ellos no lo hicieron. Tras un bombardeo masivo, Juan Escutia, el último de los jóvenes con vida, cometería un acto de extrema honorabilidad, lanzarse desde lo más alto de la fortaleza a los riscos con la bandera de México para no permitir a los extranjeros tenerla. El problema surge cuando nos remontamos a la realidad basada en evidencias, pues el cuerpo de Juan Escutia no fue encontrado en los riscos acobijado por la bandera,
sino junto a dos de sus compañeros mientras intentaban huir al jardín botánico. Así como que ciertamente la bandera mexicana sí fue capturada por los soldados estadounidenses, encontrándose en Estados Unidos hasta ser devuelta en el sexenio de José Luis López Portillo. Número 7. Maximiliano de México. A diferencia de su hermano, el emperador de Austria, Maximiliano de Habsburgo se trató de una persona con carácter sereno y gentil, características que podrían sonar buenas, pero para un hombre de la alta nobleza como él significaban debilidad. Maximiliano era fácil de intimidar, pestañeaba al ver a los enemigos de su pueblo ser ejecutados y se enamoraba con facilidad. La primera de las mujeres que amó fue alejada de él por su hermano al no considerarla digna, mientras que la segunda perecería ante una enfermedad. Con 24 años se casa con Carlota de Bélgica y posteriormente viajarían a Milán en Italia, donde ambos comenzarían la que parecería ser una maldición, que es ser enviados a una zona extranjera para gobernar y que pese a sus grandes esfuerzos terminen por ser rechazados. Carlota y Maximiliano hacían cosas como vestir los ropajes típicos del lugar, así como pasearse para hablar con los pobladores, quienes siempre lo rechazaban. Pese a este trato, Maximiliano se dispuso a interceder en su favor, pero su hermano frustraría todos sus intentos al considerarlo un débil liberal idealista, acabando por ordenarle renunciar a su puesto. Se sospecha que esto le hizo sentir inútil y lo sumió en una depresión, pues lo siguiente en su vida fue viajar a distintos países, despreciando siempre el maltrato al que eran sometidos los esclavos, pero a la vez siéndole constantemente infiel a Carlota. Para este momento, Benito Juárez se encontraba luchando con el presidente de turno, así como con los franceses, que bajo el mandato de Napoleón III amenazaban con una invasión camuflada de cobros atrasados por deudas. Y es aquí cuando Maximiliano llega a la cabeza de Napoleón III. En primer lugar, sabía que Maximiliano lo admiraba, en segundo, que su carácter era sereno y sumiso, y en tercero, que al no ser francés, podría hacer creer que no lo estaba controlando a los pobladores. Por este tiempo debemos hacer una distinción entre los mexicanos, que se dividían en dos subgrupos: los conservadores, que estaban obsesionados con que México debía convertirse en prácticamente España 2.0, y los indígenas de clase baja que querían su autonomía. Los primeros eran los que querían que Maximiliano gobernara México, mientras que Napoleón III le asegurara que iba a estar protegido con 20,000 de sus hombres en México, terminaría por aceptar. Y en nuestro país, Carlota y Maximiliano harían cambios como prohibir la explotación infantil o una reducción en las horas de trabajo, lo cual no le gustó mucho a los conservadores mexicanos que lo habían puesto en el puesto. También puso a su esposa Carlota a dirigir el Consejo de Ministros, lo cual, más que arderles la cola a los conservadores por poner a un cercano suyo en un puesto de poder, lo hizo debido a que era una mujer. Su tercer decisión fue aprobar propuestas que hasta ese momento Benito Juárez venía promoviendo, como el derecho al voto o la libre elección de religión. A su vez, invitó a Benito a ser parte de su gobierno, algo que éste rechazó. La bondad de Maximiliano fue tal que incluso adoptó a dos nietos del expresidente de México, Agustín Iturbide. Hasta este punto todo parecería ir bien. Sin embargo, es cuando Napoleón III traslada parte de las 20,000 tropas de México a otra zona por verse presionado que comenzaría la tragedia. Benito Juárez quería sí o sí ser el mero mero, y convenció a la mayoría del pueblo mexicano que era mejor tener a un indio como ellos en el poder antes que a un extranjero con aparentes actitudes bondadosas. Daba igual que Maximiliano se esforzara o hasta simpatizara con sus creencias. Para Benito Juárez, la única persona confiable para un mexicano era otro mexicano. Con todo el pueblo en su contra y una defensa menor, Carlota fue a Francia para pedir ayuda personalmente a Napoleón III, quien se negó, dando como resultado en una de las cartas que marcarían el destino de México, que terminaba con un "todo es inútil". Su esposa habría de abandonarlo en un país extranjero y, derrotado, Maximiliano se dispondría a renunciar, pero los conservadores, que aún querían explotar algo de su poder, lograrían convencerlo de quedarse. Aunque no hay evidencia, pudo apostar a que parte del por qué Maximiliano se quedó en México para seguir gobernando es porque toda su vida vivió a la sombra de su hermano. Quería demostrar que no era débil, y que aún con todo en su contra podía ganar y ser un emperador digno de su linaje. Una actitud que fue aprobada por su madre, quien lo felicitaría con una carta por no desistir. Finalmente, tras poco a poco verse arrinconado, Maximiliano de Habsburgo se ve recluido en el Cerro de las Campanas tras ser traicionado por el coronel del ejército imperial. Ahí sería capturado tras negarse a huir a las montañas. Intentaría ofrecer a las dos únicas ciudades que aún estaban en su poder, Veracruz y Ciudad de México, a cambio de ser devuelto a Austria.
Sin embargo, como estas zonas ya estaban a punto de caer de cualquier forma, rechazaron su propuesta. Tras un corto juicio al que no asistió por enfermarse mientras estaba aprisionado, fue condenado al fusilamiento, siendo retrasado 2 días por Benito Juárez debido a múltiples cartas de personalidades que pedían clemencia, pero al final su decisión fue definitiva. Tras poner monedas de oro en los bolsillos de los soldados que lo encañonaron, pidiéndoles que le dispararan al pecho, un sereno Maximiliano mencionó unas palabras que su hermano, que lucía tan valiente, nunca se hubiera atrevido a decir, muriendo así el 19 de junio de 1867 a los 34 años, no Maximiliano de Habsburgo, sino Maximiliano de México. ¡Atención, pelotón! Voy a morir por una causa justa, ¡Prepare! por la independencia y libertad de México. ¡Apunten! Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. ¡Viva México! Lastimosamente, en la vida real no hay muertes heroicas, solo muertes. Y es mi deber decirles que básicamente todo lo que traía puesto Maximiliano fue robado y vendido, inclusive su barba. Fue tan poco el respeto que se le tuvo que el trabajo de embalsamamiento fue mínimo, poniéndosele de ojos los de una virgen negra, siendo sumergido en arsénico. Benito Juárez fue un cabrón, y cuando te digo cabrón no solo hablo positivamente, sino en general, pues pese a las solicitudes no quería devolver el cuerpo de Maximiliano a Austria para que descansara en paz, solo bajándole de huevos cuando un vicealmirante austriaco fue personalmente a México a discutir con él, no devolviéndole el cuerpo hasta antes ir a verlo, dedicándole unas desagradables palabras. Era alto este hombre, pero no tenía buen cuerpo, tenía las piernas muy largas y desproporcionadas. No tenía talento, porque aunque la frente parece espaciosa, es por la calvicie. Número 6. Castigo y sacrificio. El tema de los sacrificios humanos ha sido un tema ampliamente debatido, pues fue la excusa perfecta para los españoles en dominar las tierras. Sin embargo, lo que debemos entender es que México antes de la llegada de los europeos no se trataba de un país, sino de un cúmulo de distintos grupos de menor y mayor tamaño, cada uno con creencias y leyes distintas. Por ejemplo, en algunas, en el caso de que un niño mintiera, se le optaba por castigar punzándole con espinas en tanto la lengua como distintas partes del cuerpo, al considerar el habla como un regalo divino. Si el pequeño tenía la osadía de levantar la mano a sus padres o de plano robar, utilizaban las espinas para no punzarlo, sino para atravesar su piel. Pero habían otros más entre comillas relajados, como dejarle atado sobre el lodo toda la noche, así como hacerle aspirar vapor de chiles por la nariz y ojos. Ahora que si pasamos a los adultos, obviamente los castigos se vuelven mucho peores, pues prácticamente en todas las antiguas culturas mexicanas el castigo predilecto eran palizas hasta la pérdida de la vida, o si te va bien, ser colgado o convertido en esclavo. Un dato interesante es que en esta época el ser alcohólico era básicamente un crimen, y si te encontraban borracho, lo primero sería raparte, saquear tu casa y luego derribarla. Nezahualcóyotl dictaba en su ley: el que se priva del juicio, se altera la mente con estupefacientes, que no sea digno de tener casa, sino que vive en el campo como una bestia. En caso de que el individuo fuese encontrado alcoholizado por segunda vez, era simplemente condenado a la pena máxima. Ahora que si el crimen era de carácter adúltero, el castigo era mucho peor, pues el varón era incinerado mientras se le lanzaba agua con sal para que ardiera más, mientras que la mujer era colgada. Finalmente llegamos a los sacrificios, y para entenderlos debemos entender que las personas no eran idiotas, no solían sacrificar a gente inocente. Y sí, lo hicieron, pero hablamos de que fue una cantidad mínima. La mayoría de sacrificios eran cautivos de bandos enemigos o delincuentes, a excepción claro de Tezcatlipoca, que básicamente era un altar gigante compuesto por cráneos. Verás, seguramente si te menciono la película Camino hacia el Dorado, lo que más recuerdas es el juego de la pelota. Bueno, este era antiguamente popular porque era una forma fácil de tener confrontaciones, básicamente siendo un todo o nada. Si el equipo de un bando ganaba el partido, entonces ese bando conquistaba, y si perdías, bueno, básicamente lo perdías todo. Y cuando digo que lo perdías todo, no hablo de un lo perdía todo de miniatura de Pepino con ojeras, sino un lo perdió todo de verdad,
pues externo que debían ceder el trono y todo lo que tuvieran, a los jugadores se les cortaba la cabeza, cuyo cráneo sería puesto en el Tezcatlipoca, mientras que su sangre dado de ofrenda como alimento a los dioses. Pero ¿sabes qué es lo más perturbador? Que historiadores han especulado que las cabezas y cráneos llegaron a ser usadas como pelotas. Ahora, regresando a los sacrificios entre comillas normales, creo que ya todos sabemos que tras su ejecución eran convertidos en pozole, pero nadie parece hablar de los sacrificios destinados a Chipetotec, donde tras aniquilar al sacrificado, los sacerdotes lo desollaban y se vestían con su piel. Y pocos saben que el motivo de esto era más que nada prevenir que el dios del sol Tonatiuh apagara el mismo, evitándoles entrar en un mundo oscuro lleno de perturbadores seres al puro estilo de Dark Souls. Aquí debo decir una de las peores cosas que hicieron varias de estas comunidades, y el sacrificar a infantes de entre 5 a 15 años, varios de los cuales se les extraía la sangre para hacer una pasta que servía como comida entre los adultos en un banquete. Con los aztecas hay una anécdota muy perturbadora en la que mientras servían la cabeza de un pequeño en no más de 4 años, el cráneo no soportó la ebullición y explotó. Estoy plenamente consciente que tras haber escuchado todo lo anterior puedas pensar que los antiguos pobladores de nuestro país eran unos salvajes. Sin embargo, debo avisarte que las prácticas como estas o peores sucedían en todas las partes del mundo por esa época. Así como que pese a que los españoles han modificado la historia para engrandecerse como salvadores a la vez que hacer ver a los indios como salvajes, hay una prueba que a mi parecer muestra que los conquistadores no eran mucho mejores que los que decían querer civilizar. El hombre que ves en pantalla es Cuauhtémoc, y tras la pérdida de su primo Cuitláhuac ante la viruela, enfermedad traída por los españoles al país, se coronó como Tlatoani en el final de la conquista. Cuauhtémoc fue un líder que se esforzó en ganar pese a que todo parece perdido, primero quitándole todos los impuestos forzados que debían entregar a los pueblos aledaños para que estos se unieran en su batalla contra Cortés y los españoles. También implementó estrategias dignas de un genio militar, como atacar de noche a sabiendas de que los españoles se habían acostumbrado a que iniciaran conflictos de día, mandar a mujeres disfrazadas de guerreros para aparentar tener más fuerzas de las que poseía, o establecer estrés psicológico sacrificando en el templo mayor a los capturados y mandando a sus campamentos cabezas, pieles y rostros de estos, logrando así que varios soldados españoles desertaran. Pese a lo inteligente de sus estrategias, todo fue inútil contra un grupo tan superior en su armamento, siendo capturado. Una vez perdió, le pidió a Cortés que acabara con su vida para al menos perecer en forma de sacrificio para sus dioses, pero el español se negó presuntamente por admirar su determinación, aunque contrario a lo que este señor escribe en sus pomposas cartas, la verdad es que al haber perdido su preciado oro anteriormente querían interrogarlo, dándose así una larga tortura donde le quemaban los pies, a lo que este sin inmutar se preguntó: ¿estoy en alguna clase de deleite o baño? Siendo tremendo tanatudo, Cuauhtémoc se negó a dejarse subyugar a los codiciosos españoles, quedándose tullido y cojeando por el resto de su vida hasta finalmente ser mandado a ejecutar por Cortés, quien sentía miedo de que pudiese armar una rebelión. Y yo aquí les pregunto, ¿quién es peor? ¿Una persona que sacrifica y tortura a otras por ignorancia y en favor de unos dioses, u otras personas que hacen lo mismo pero solo por codicia? En la historia de los libros españoles se cuenta que después de Cuauhtémoc hay otro Tlatoani que fue puesto en el poder por Cortés, pero como decimos en México, ese es de chocolate. El último Tlatoani fue y será por siempre Cuauhtémoc. Número 5. No se admiten chinos. Atentamente, guardias verdes. Cuando te digo racismo, ¿en qué piensas? Bueno, he de admitir que eso tiene sentido, pero en realidad me refiero a que todos pensamos en el tipo del bigote chistoso o en un tipo rubio apuntando a gente morena. Sin embargo, para sorpresa de la mayoría de mexicanos, porque es algo que no se pone en los libros de historia, existió un grupo de supremacistas mexicanos en contra de los chinos que se regían bajo el nombre de los Guardias Verdes. Pero antes, contexto. ¿Cómo llegan los japoneses, pero sobre todo los chinos, a México? Verán, por los años 1848 y 1900, la fiebre de oro en los Estados Unidos estaba que explotaba, por lo que montones de inmigrantes viajaron a dicho país en busca de riqueza, no contando con que los gringos tomarían medidas antimigratorias, obligándolos a tener que mudarse a Canadá o en este particular caso a México. Así llegaría una ola de extranjeros de todas las razas que te imagines, y con el segundo conflicto mundial a flor de piel, el mensaje nacionalista del bigotón chistoso penetraba en la mente de los que se creían puros. De esta forma, en 1930, 100 personas de Chihuahua crearon un comité antichino para evitar la degeneración de la raza,
Debo hacer una pausa para decir, bro, ¿en serio? Literalmente somos la raza más mestizada del planeta. Pero bueno, continuemos. Uno de los principales motivos por los que a la mayoría de gente no le agradaban los chinos es que habían pasado de tener trabajos pesados como de minería o en ferrocarriles a tener sus propios negocios, formándose una mini burguesía china. Que extranjeros viniesen a su país a robarle sus empleos y sus mujeres no le agradó mucho a estos mexicanos acomplejados, aunque eso sí, los cabroncitos no se metían si eras varón y tenías a tu esposa china. ¿Qué significa esto? Que si eras mujer y andabas con un chino, tenías que aguantarte que fueran a destruirles sus negocios, robarles y que les gritaran porque eres una traicionera para tu nación. Pero si eres un varón bueno para nada y que tiene a su esposa china, todo bien, eres un chat porque hasta les haces un favor. Todo este pensamiento era alimentado por no solo Alemania con su nacionalismo, sino también por Estados Unidos, cuyas deportaciones masivas de mexicanos les hacían creer que ellos debían ser iguales. Básicamente, para gran parte de México, su raciocinio era el siguiente: si Estados Unidos me mira a mí como mexicano inmigrante como un inferior, ¿por qué yo no debería hacer lo mismo con los chinos? Este pensamiento tan estúpido, adicionado a una economía mucho peor a las anteriormente mencionadas, fueron los ingredientes perfectos para generar una ola de violencia en contra de los chinos, que le sigue con un ataque de tropas maderistas en 1911, que atacaron, abusaron, robaron y despojaron de la vida a más de 300 chinos, acusándolos falsamente de haber comenzado el fuego contra ellos. Particularmente quiero resaltar la historia de la hermana de un doctor llamado Lim. Era una de las pocas chinas que vivían en Torreón con su familia. Esta mujer primero que nada fue abusada por los maderistas frente a sus hijos. Encañonando a estos, se le ordenó que dijera que se casaría con ellos. Posterior a saquear y destruir la casa, los pequeños huyeron con su padre, mientras que nunca se supo si esta mujer sobrevivió. Según el relato de varios testigos, ese día los revolucionarios llevaron sujetados del cuello a los chinos como si de animales se tratasen. Naturalmente molesto, el gobierno chino exigió justicia, a lo que el gobierno mexicano prometió darles una indemnización monetaria que, según fuentes, sí fue pagada a algunas personas, pero a otras no. ¿Y saben qué es peor que una injusticia? Las personas malas que la notan, porque les muestra algo a lo que la ley no le importa y pueden explotar, derivando con ello en que la cultura mexicana se volviera en torno a aprovecharse de los chinos, no solo a través de la violencia, sino caricaturizándolos, siendo común ver viñetas racialmente ofensivas en los periódicos de la época. Los chinos de Torreón llegarían a poner una demanda por considerar ofensiva una organización llamada Comité Local Antichinos, a lo que el gobierno le respondería con una de las cosas más surreales que he escuchado, que es que estaba bien porque era básicamente lo que hacían, comparando al Comité Local Antichinos con las ligas de antialcoholismo. Y si creen que esto es surreal, esperen a escuchar lo que pasó en 1913, cuando Victoriano Huerta se convirtió en presidente y le dijo directamente al ejército que podían hacerle lo que quisieran a los chinos, derivando en una de las mayores masacres de la historia, con 600 chinos acribillados en las afueras de Monterrey. En 1923, tras una deportación de 6,000 chinos, el presidente Álvaro Obregón condenó a la hambruna a más de 2,000 chinos cuando instaurara las restrictivas pautas para la población china y japonesa. No podían vender comestibles, no podían entrar a restaurantes o museos, no podían casarse con población de México, no podían salir después de las 12 y finalmente no podían aspirar a puestos políticos. Los chinos tuvieron que verse encerrados en barrios exclusivos para ellos mismos hasta que en 1934 se retiraran la mayoría de restricciones, aunque no evitando que continuaran las tragedias como la de 1944. Cuando Manuel Páez arrestara a 30 jóvenes chinos que, tras agredirlos físicamente y quitarles la ropa, forzó a regresar a China en barcos militares. Esperemos en la actualidad sea conciencia de un hecho que la historia de México ha intentado ocultar con tanto fervor. Número 4. El mayor exterminio de México. Si te pregunto cuál es el exterminio con la mayor cantidad de víctimas en la historia del país, estoy seguro que me responderás con uno de los dos eventos siguientes: la matanza de Tlatelolco o la purga de indios durante la conquista. Respecto a la primera, tuvo un saldo de entre 300 y 400 según las cifras oficiales, pero seamos realistas y digamos que fueron 1000. Sobre la segunda, estás más cerca de la realidad, pero el problema es que la mayoría de vidas no fueron cobradas por los españoles en sí, sino por las distintas enfermedades que trajeron y para las que los indios no estaban preparados.
Como tal, tampoco podemos llamar a esto un exterminio, pues pese a la diferencia de equipo, habrían menos de 1000 españoles, componiéndose la mayor parte de su ejército por indígenas con una mayor tecnología que sus enemigos. Así pues, es que llegamos al evento que verdaderamente se trata del mayor exterminio en la historia de México, la batalla de Mazocoba. Aunque antes, contexto. Si hay un presidente que haya mejorado la economía del país, ese es Porfirio Díaz. El hombre que se la mamaba a los gringos y que, como todo conservador, quería que México se volviera en una España o Estados Unidos 2.0. Con este propósito, Porfirio hizo de todo con tal de enriquecer al país, desde cobrar por poner ventanas hasta su decisión más inteligente, quitarle sus tierras a los campesinos para dárselas a los hacendados que generaban dinero. Según la perspectiva de este presidente, el fin justificaba los medios, aunque vaya medios. Pues básicamente cada dólar que se sumaba al país iba con un poco de sangre de un pobre. Pero hey, no nos olvidemos de los gringos, los preciados síguaros gringos, con los que nuestro compa Porfirio tanto deseaba regodearse. Porfirio era el equivalente del niño que invitaba a sus amigos de la escuela a la casa y les ofrecía todo lo que hay en el refrigerador con tal de impresionarlos, aun si eso le quitaba el bocado a sus padres que acababan de llegar de trabajar. Y es aquí, en medio de todo un desmadre capitalista y besatraseros a los gringos, que tenemos a la comunidad yaqui, que se rehusó a darle sus tierras al gobierno. Ante esto, Porfirio, enojado porque un grupo de indígenas se rehusaba a irse de las tierras en las que habían vivido por siglos, esparció el rumor de que los yaquis eran unos salvajes, dando inicio a una caza indiscriminada de los mismos. Si te iba bien, eras deportado al otro extremo del país como esclavo en una vana intención de que te olvidaras de tus orígenes. Pero si te iba mal, y vaya que le solía ir mal, eras ahorcado o fusilado. Literalmente era el gobierno de México con herramientas de fuego militar contra una población indígena. Se estima que de 30,000 yaquis, 20,000 perdieron la vida bajo órdenes de Porfirio Díaz. Acerca de este evento, es vergonzoso saber que en la actualidad, instituciones de gobierno como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han intentado blanquear lo que pasó, diciendo que los 20,000 yaquis exterminados en realidad fueron deportados, cuando es bien sabido que aunado a lo anteriormente dicho, fueron otros 3,000 los únicos en ser deportados, dando como resultado en 20,000 exterminados, 3,000 deportados al otro extremo del país para ser esclavos y solamente 7,000 permaneciendo en su pueblo de origen. Las políticas de deportación contra los yaquis se intensificaron hasta 1908 y se estima que de una población total de 30,000 yaquis, 20,000 fueron desterrados y esclavizados. Más de un siglo después, el gobierno mexicano restituyó 30,000 hectáreas al pueblo yaqui como una forma de justicia y reparación. De verdad quisiera hacerle un video a Porfirio Díaz, pues de todos los presidentes posiblemente fue el que más indígenas mandó a exterminar, estando además del caso de los yaquis el de Tomochic, donde mandó un ejército de 800 soldados contra un pueblo de 120 habitantes, donde incluso se le quitaría la vida a los niños, mujeres y ancianos, quedando únicamente una población de 120, 40 supervivientes. Pero hey, ¿te digo algo increíble? Que este pueblo, contra todo pronóstico, logró quitar la vida a 500 de los 800 hombres de Porfirio, domando al Bigotes años antes de su exilio. Número 3. El peor presidente de la historia. Moctezuma como tal no fue un presidente, sino un tlatoani o rey. Sin embargo, un pésimo actuar a la hora de manejar a los extranjeros fue lo que condenó a su gente a la conquista, terminando por, según mitos españoles, ser apedreado por su propio pueblo al considerarlo un mal líder. Ahora, como este señor no fue presidente sino rey y antes de la conquista el país no era México, nos abstendremos de tenerlo en cuenta. Así que, ¿quién fue el peor presidente de la historia de México? Sencillo, Antonio López de Santana. Sé que muchos historiadores ahora mismo quieren colgarme y decirme montones de razones por las que otros presidentes merecen estar en este lugar, así como justificar a Santana. Pero es mi top y hago lo que se me salga del mestizo. Pero como soy buena gente, voy a argumentar por qué Santana es el peor presidente que hemos tenido, comenzando porque durante el estallido de la independencia del país, él estuvo en el bando represor de los españoles pese a ser un criollo. Más tarde, cuando vio que Agustín Iturbide y el bando liberal estaban ganando terreno, no dudó dos veces en cambiarse de bando. Una decisión tan cuestionable como sabia, pues al final la independencia se efectuaría. Una vez Iturbide asumiese el poder, le dio un cargo a Santana que más tarde le retiró, ardiéndole la cola y llevando que organizar una rebelión en su contra, argumentándole a la gente que al Iturbide disolver el Congreso buscaba el poder para él solo.
Así fue captando adeptos hasta la salida de Iturbide, momento para el que él se interesó por librar a Cuba del yugo español, pero se echó para atrás cuando notó que reforzaron sus defensas. En este momento de la historia es que Santa Anna se vuelve un héroe al derrotar a los españoles en Tampico, que como si se tratara de una película habían vuelto en un vano intento de conquistar al país. La victoria en Tampico, además de sus distintas promesas, le hicieron ser considerado un héroe a ojos de la población, que le ponían títulos que le subieron el ego lo suficiente como para describirse a sí mismo como el Napoleón de Occidente. Finalmente, en 1833 se convierte en presidente, aunque es bien sabido que odiaba trabajar, así que todo el trabajo burocrático era para su vicepresidente, mientras que él solo se encargaba de recibir la gloria. La única vez que se le vio hablar en la presidencia fue para arruinar todo lo que trabajó su vicepresidente, quien había instaurado reformas benevolentes y con ello enojado al sector conservador de México. Así que Santa Anna se levantó de su hacienda con su esposa menor de edad y dijo que todo lo que dijo su vicepresidente siempre no y que todo volvía a ser como antes. Pero volviendo a su flojera, esta no significó que fuera un cobarde, librando varias batallas y en una de ellas perdiendo su pierna. Posiblemente este fue el inicio de su caída, ya que dejó ver bastante de su inflado ego al realizarle un funeral a su pierna. Quizá esto último le hizo ver que no era invencible, pues en una siguiente batalla que perdió sería los primeros en huir, perdiendo su emblemática pata postiza en el proceso. Finalmente llegamos a la rebelión de Texas, que para ese entonces era parte de México junto con otra gigantesca parte de terreno. Aquí ocurrió la llamada masacre de Goliat, en la que el ejército mexicano ganó y capturó a más de 400 tejanos que tras verse superados habían tirado sus armas a favor de adquirir el perdón. Santa Anna rechazó la petición y mandó fusilar a todos, pero el peor destino fue para su capitán, quien pidió que se le disparara en el corazón, que sus cosas fueran enviadas a su familia y se le diera un entierro digno. Recibió un disparo en la cara, todas sus pertenencias fueron hurtadas y vendidas y finalmente se le quemó en una fosa junto a sus compañeros. Este evento marcó un punto de no retorno para los pobladores de Texas y, junto con montones de deudas, derivó en la decisión más estúpida de la historia de México, el Tratado de Mesilla, que básicamente le daba parte del país a Estados Unidos por 15 míseros millones de dólares y algunas condiciones piteras entre comillas buenas. Esta acción marcó el fin de su estatus como héroe y acabaría por ser desterrado por Benito Juárez, que básicamente le dijo lo que todo México pensaba: la cagaste. Número 2. Pudimos vencer a los españoles. Creo que todos sabemos muy bien por qué, pese a que los españoles eran menos, ganaron y lograron convertir al país en Nueva España. No solo contaban con la ventaja de los caballos o herramientas que usaban pólvora, sino que en un inicio varias comunidades subyugadas por los aztecas vieron en ellos unos enviados divinos que los liberarían uniéndoseles. Sin embargo, aun con esas ventajas, hubiera bastado con que Moctezuma no fuera un estúpido en el momento adecuado para acabar con ellos, ya que la diferencia numérica era abismal. Claro, iban a perder la vida de muchos indígenas de golpe, pero al final de cuentas eso terminó pasando de cualquier manera. Además, el haberlos acabado les hubiera dado tiempo para estudiar sus herramientas de fuego, así como aprovechar a los caballos, logrando así, solo por dar un ejemplo, un mejor trato con los próximos españoles que fueran buscando conquistarlos. Porque sí, chicos, sí o sí nos iban a conquistar. Lo único que pudo haber cambiado era el cómo, y un buen líder hubiera sabido prever eso. Ahora que, dejando un poco de lado lo que hubiera pasado si Moctezuma hubiera sido un buen líder en vez de un explotador cobarde guatón, pasemos a la ocasión en la que los españoles casi no la cuentan, la llamada Noche Triste. Y aunque no es que simpatice mucho con los caníbales que regalaban adolescentes a conquistadores, he de decir que la Cortés Pandilla sí se mereció una papeada después de todo el desastre que venían haciendo y el aprisionamiento de Moctezuma, que resultó por órdenes de otro español miedoso llamado Pedro de Alvarado, que decidiría atacar primero. Así, en el Templo Mayor se armó una masacre contra toda persona que los españoles vieran indefensa, que debido al festival religioso eran bastantes, resultando en 800 pobladores aniquilados. Para cuando Cortés volviera con más guerreros a ver cómo iba el changarro, notó el gran error que fue dejar solo a Pedro, ordenándole a Moctezuma que saliera a decir a su gente que se tranquilizaran y se fueran. Y aquí es donde supuestamente es apedreado por su pueblo debido al descontento respecto a su complicidad con los españoles. Cortés sabía que sus cómplices dentro de la comunidad indígena ya no valdrían de nada después de eso, pues el pueblo no los perdonaría por el sanguinario ataque. Así que ordenó otra decisión cruel y tonta, que fue ejecutar a varios de los nobles aztecas que les ayudaron porque simplemente ya no les servían.
Una brutal batalla se intensificó entre los aztecas y españoles, hasta que sin alimento se dispusieron a huir a la medianoche, hasta que, y esto está registrado, una viejita que iba por agua los vio y despertó a los guerreros. Una carnicería se llevaría a cabo, y la mayoría del oro que los españoles habían robado se perdería en las aguas. Inclusive se sabe que varios soldados perdieron la vida a causa del peso del mismo. Ese día más de la mitad de los españoles perecieron, y se cuenta que el lago tomó un color rojizo debido a la sangre, así como también algunos fueron atrapados para convertirse en sacrificios. Finalmente los españoles lograrían huir, a costa del 90% de los objetos preciosos robados, pero fue tanta la pérdida de vidas y dinero que se cuenta que Cortés se puso a llorar en un árbol. Además, es bien sabido que si los aztecas no se hubieran detenido en su persecución, sin duda se hubieran acabado con los españoles en esa noche. De hecho, en su próximo encuentro hubieran perdido de no ser por una coincidencia extremadamente difícil de creer, y es que en una previa expedición a la que habían ido habían capturado un esclavo africano que para ese momento estaba enfermo de viruela, contagiando en su nuevo encuentro a la población mexica, que a diferencia de los españoles no contaban con ningún tipo de anticuerpo para esta enfermedad. No quiero terminar este punto del top sin mencionar a Tzilacatzin, un guerrero azteca robusto que con su espada de obsidiana se cuenta que eliminaba tlaxcaltecas de un solo golpe. Respecto a los españoles y sus barcos con cañones, este guerrero hacía lo imposible, noquearlos mientras le disparaban, algo especialmente complicado teniendo en cuenta que los soldados españoles tenían robustas armaduras. Varias veces Cortés mandó no a un soldado, sino a grupos enteros con la explícita misión de acabar con este legendario guerrero, pero siempre, si es que volvían con bajas. Esto generó miedo en los aliados tlaxcaltecas y los españoles, que siempre optaron por atacarlo a la distancia, pues era considerado sentencia de muerte el batallar con él físicamente. Nunca se supo ni hubo registro de su fallecimiento, pero se estima que luchó hasta el fin por el imperio, incluso cuando este ya se había rendido. Número 1. La tragedia de Malinche. La expresión malinchista viene del indígena llamada Malinali, cuyo nombre tendría como significado hierba torcida en náhuatl. Como hija de un rey, la joven se trató de una princesa llena de privilegios y desde pequeña se vio interesada por las ciencias, como por ejemplo la astrología. La tragedia en su vida comenzó con un aumento en los impuestos que Moctezuma le exigía a su pueblo, a lo que su padre, como jefe del mismo, se negó a causa de la ya complicada situación económica que cursaban. Derivado de esto, el rey y padre Malinali fue sacrificado frente a una multitud que presenció cómo le sacaban el corazón y lanzaban el cuerpo por las escaleras del templo. Originalmente, Malinali estaba destinada a ser la heredera en el liderazgo de su tribu, pero tras que su madre se casara y procreara un varón, su nuevo marido le aconsejó que su hijo era el indicado para gobernar. Traicionada por su propia madre, fue vendida como esclava y terminó a sus 12 años de edad como un tributo a un rey, pasando 7 años sirviendo y aprendiendo tanto maya como náhuatl. La vida de Malinali hubiese sido otra de tantas que acaba como una esclava, de no ser por la llegada de Hernán Cortés, al que fue regalada junto con otras 19 jóvenes tras que hubiesen derrotado a su antiguo dueño. El español la bautizaría y así Malinali pasó a llamarse Mariana, sirviendo nuevamente como esclava, solo que esta vez para un familiar lejano de Cortés que lo acompañaba en su cruzada. Pese a que en el grupo de Cortés poseían un prisionero que servía como intérprete, este no sabía náhuatl a diferencia de Malinali, quien prontamente aprendió castellano y se convirtió en la pieza clave para la conquista española. La relación entre Cortés y Malinali se volvió tan estrecha que ambos eran llamados Malinche indistintamente, y es un hecho comprobado que sin ella el español y su ejército hubieran perecido en varias ocasiones. Juntos procrearon un hijo con el nombre de Martín, y aunque se presume que la intención de Cortés era permanecer con ella en España, al tener ya una esposa tuvo que conseguirle un marido. A una década de haber sido traicionada por su pueblo y madre para ser vendida como esclava, se reencontró con su madre y medio hermano como capturados de los españoles, quienes impactados en quien se había convertido esperaban su venganza. Todos los presentes creían que ordenaría la pronta ejecución de estas personas, pero Malinali, ya no como una esclava, sino como una aristócrata española, solo los abrazó y les obsequió un par de guaraches de oro, que cuenta la leyenda, su madre decidió enterrar en un cerro conocido hoy en día como el Cerro de la Malinche. Acá quiero hacer una aclaración, y es que sobre Malinche hay dos vertientes, que es la versión española y mexicana.
La española es que Cortés nunca la trató como una esclava y que básicamente la tenía de igual, lo cual no fue cierto sino hasta que vio el potencial que tenía a la hora de implementarla. Malinche no solo era una traductora, sabía acerca de estrategias militares y sobre todo era una persona increíblemente hábil a la hora de persuadir. Tan solo imagínate tener que convencer a una población de que se unan con extraños en contra de un sistema que no solo cuenta con 10 veces más gente que ustedes, sino que ha sido la norma por siglos. Cortés sí que tenía esclavos y prisioneros en sus filas, y el único motivo por el que no siguió permitiéndole a su familiar lejano que tuviera de juguete sexual a Malinali fue que a diferencia de las otras mujeres, ella era útil. Tampoco digo esto queriendo desprestigiar a Cortés, es obvio que sí se enamoró de ella y posteriormente incluso le cumplió su promesa de darle una buena vida en España. Sin embargo, es importante aclarar para los españoles que se hacen la paja mental con que Cortés salvó a Malinali y con que no fue así. Fue Malinali la que salvó a Cortés. Pasando a los mexicanos, acá tengo una crítica para nosotros también, pues la expresión malinchista viene de Malinche, cuando de hecho Malinali fue la que evitó que se masacraran a muchos de los inocentes. Tan solo míralo así, lo que hoy es México en ese entonces no era otra cosa que un cúmulo de comunidades separadas en la que la más grande, los aztecas, lo reprimían y exigían tributos exagerados. ¿En serio crees que si volvían pozole a Cortés y su ejército no iba a llegar más gente blanca a intentar civilizarnos? Malinali lo único que hizo fue tratar de que el conflicto se iría con la menor cantidad de bajas posibles y que acabara rápido, eliminando así al imperio azteca que indirectamente le había arruinado la vida. Hasta hoy en día, la expresión malinchista se usa para gente que se vende al extranjero y odia a su propia patria, cuando en realidad Malinali demostró que pese a ser traicionada por su comunidad, amaba a su pueblo y a su gente, demostrándolo cuando perdonó a la mujer que la vendió, su propia madre. Personalmente, creo que las personas que odian a Malinali y Cortés no comprenden que ambos representan el nacimiento de México, pues antes de la conquista, este cúmulo de tierra ni siquiera tenía nombre formal. Metafóricamente, pienso que la relación entre Malinali y Cortés representa bastante bien lo que serían los padres de México. Una mujer que representa todo lo positivo del país, mientras que un padre que vendría a representar los aspectos más agresivos o malos. Recuerden esto, chicos, todos en México no somos esos indígenas, ni tampoco esos españoles, somos una mezcla de ambos. Y en vez de ver culpables donde no lo hay, juzguemos a cabrones que sí hicieron cosas objetivamente malas como Moctezuma o Santana. ¿Qué creían que iba a decir que no hay culpables? Carajo, claro que hay culpables. ¿Cómo demonios vendes un tercio del país? No mames. Pero bueno, hacer este video fue muy cansado y conociendo a YouTube me lo va a desmonetizar porque bueno, hablar de pozoles hechos de gente no es muy monetizable. Así que si quieres apoyarme puedes volverte miembro del canal. Así me darás 20 pesitos para un tepache y podré subir algunos videos. Sin más que decir, estos han sido los 8 hechos más oscuros del México antiguo. Mucho más complejo que simplemente indígenas contra españoles.